Ahí estamos. Bienvenidos sean a esta que es nuestra clase 9. He visto que era clase 9. Clase 9. Ya les coloqué el material que vamos a usar. No sé si llegaron a ver algo. Yo no les avisé nada en el grupo. Ustedes tienen que fijarse siempre también en la plataforma cuando están queriendo entrar, no solamente de WhatsApp y ahí ya está. Bueno, hoy vamos a empezar nuestra unidad 3, que son problemas de aplicaciones. Aplicaciones de la derivada. Ahí está. Aplicaciones de la derivada para temas de contabilidad y temas de administración. Entonces, ahora sí le vamos a dar aplicaciones a todas aquellas reglas que habíamos visto y que de alguna forma sabíamos de memoria, las reglas, cómo hacer, cómo plantear y demás. Entonces, hoy le vamos a sacar un poco de utilidad, por decirlo, para temas económicos, para temas de variables económicas. Bueno, entonces vamos a fijarnos aquí en un ratito. Voy a presentar toda mi pantalla. Ahí está. No miren nada de lo que ven allá arriba. Eso no es de ustedes, no les importa. Bueno, saco de aquí mi cámara para que cuando estén estudiando no esté ahí jodiéndoles con mi presencia. Eh, Bueno, fíjense entonces, vamos a ver, es esto. Esto es lo que les coloqué ya en el Classroom. Y fíjense, aplicaciones de la derivada en la contabilidad y administración, así lo nos dice. ¿Qué dice el anónimo ese? La vida sin autogobierno mental y emocional es un barco a la deriva. Por eso es que es tan importante esa inteligencia emocional que le decimos y la paz mental que le decimos también. ¿Qué ocurre muchas veces? Y no creo que sea solamente conmigo que, por ejemplo, a veces decimos, oh, no, no es que decimos, así inconscientemente a veces nosotros hacemos nuestra elección de con quién queremos estar. O sea, de amistades me refiero, no justamente a relación de pareja. Pero ¿no les habrá pasado alguna vez que alguien les mensajea o alguien les llama y miran así y no quieren atender el teléfono porque ya saben con qué plagueo, por decirlo bien? Entonces, ese tipo de personas, por ejemplo, no nos colabora en nada para tener esa paz mental que nos dice y la paz emocional también. A veces sería conveniente o recomendable también saber elegir a la gente de nuestro entorno y aquel o aquella persona en este caso, que no colabora para nuestra realización personal, entonces tienen que salir nomás de ahí. ¿Por qué? Porque a la larga eso nos jode. Bueno, esa es, o sea, por el día del psicólogo, he visto que hoy es el día del psicólogo. Entonces, paz mental, paz emocional, demasiado chistoso me deja así y comparto con ustedes una experiencia particular privada. Ayer yo estaba así acabado, terminado, partido en mil pedazos anoche a las 10 de la noche. Y a alguien se le antoja así que quiere hacer un análisis de nuestra relación. O sea, y no, hace como 3 o 4 meses no podemos vernos más porque estaba con COVID, toda su gente estaba con COVID, desastre. Entonces empieza a joderme de que qué es lo que vamos a hacer y no sé qué. Y yo así, muerto, pero eso es lo que es muerto, que no quería ni escribir siquiera. Oñona y no sé, a las 10 de la noche, llama nota y no vuelve. Y la otra porque estaba en su cama así reposando y me iba a joder. Bueno, no sé por qué vino eso. Quería hacer catarsis por lo visto y están ustedes ahí. Tienen que aguantarme así como yo les aguanto también con sus jodas. Bueno, basta. Ok, vamos a mirar entonces cómo hacemos estos tipos de ejercicios. Nosotros ya habíamos terminado nuestro primer trabajo práctico de 10 puntos. Esos 10 puntos es de trabajo práctico. Ahora, con este tema de que tenemos esos 10 puntos, ¿se acuerdan cuando empezamos la clase que habíamos hablado justamente de que el examen final está estipulado en 60 puntos? Pero lo que yo hago siempre es ese 10 que le corresponde ya al examen final, entonces tienen como un colchón y eso significa que
en el día del examen final ustedes ya rinden solamente sobre 50. Entonces, los 10 puntos que les voy a asignar como unos puntos de consuelo para que tengan ahí posibilidades altas de que hagan bien y todo lo que sea, entonces van a ser ejercicios que son parecidos a estos, ejercicios de aplicación de derivadas a contabilidad y administración. Voy a ver si ya les subo hoy, y si ya les subo hoy, entonces por lo menos le doy 2 semanas para que puedan hacer el ejercitario. Y esos, entonces, voy a ver si les pongo 5, entonces 5 puntos. Si le pongo 10 ejercicios, entonces ya van a ser 10 puntos. Voy a ver después, cuando terminemos esto, cómo avanzamos con eso. Bueno, fíjense entonces aquí me dice el ejercicio. Determinar los pares de números positivos cuya suma es 36. ¿Para cuáles de esos números la suma de sus cuadrados es mínimo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer en estos tipos de ejercicios es hacer el planteamiento, ¿sí? El planteamiento. Entonces, vamos a ver qué dice el primero y vamos a ver cómo planteamos. Voy a abrir otra hojita y resolvemos aquí. Entonces, tengo acá, ahí a la vista voy a tener mi ejercicio. Así, planteamos y después abro para que veamos todo bien acá. Bueno, entonces fíjense, el primer ejercicio. Entonces voy a decir datos o planteamiento o lo que sea. Entonces me dice, determinar los pares de números positivos. Entonces significa, un par significa esto, así, X e Y. Eso significa un par. Y los dos tienen que ser positivos. O sea, X tiene que ser positivo en el sentido de signo más y el otro signo más. No vamos a admitir entonces que sea negativo. Cuya suma es 36. Cuya suma es 36. Como yo ya asigné con X e Y, entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Y voy a escribir esa función. Ok, se fue de ahí. A ver, ¿dónde tengo? Ahí. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir entonces que la suma de X más Y, ¿cuánto me tiene que dar? Y me tiene que dar igual a 36. Eso es lo que estoy diciendo yo en mi problema. Entonces, fíjense. Determinar los números, los pares de números. Ya tengo acá mi par de números, X e Y. La suma me da 36, o sea, X más Y es igual a 36. Y me dice el problema, ¿para cuáles de esos números, la suma de sus cuadrados es mínimo? Entonces ahí tenemos que hacer ¿qué cosa? Y voy a tener que escribir lo que me está diciendo. Entonces va a ser así. La suma de los cuadrados, de la suma de los cuadrados de esos puntos me dice. Entonces lo que me está diciendo es este, X al cuadrado más Y al cuadrado. Ahí está. Y al cuadrado. ¿Alguien está queriendo entrar? Ahí está. Bueno, ok, entonces fíjense. Leo otra vez lo que me dice el problema y lo que acabo de hacer. Ahí está mi problema, acá estoy lo que estoy haciendo. Determinar los pares de números. Entonces yo necesito desesperadamente los valores de X e Y, cuya suma es 36, o sea, X más Y es igual a 36. Y después viene la pregunta, ¿para cuáles de esos números la suma de sus cuadrados, o sea, de los cuadrados de X y de Y, es mínimo? Entonces, eso es lo que yo quiero saber, que sea mínimo. Bueno, entonces nos vamos aquí y agrando esto para que podamos hacer aquí. Así se hace entonces un planteamiento para este tipo de ejercicios. Tienen que manejar un poquitito de álgebra, porque álgebra es lo que mucho usamos aquí. Bueno, entonces fíjense acá. ¿Qué es lo que yo tengo? Esta S que yo tengo acá es como si fuera mi f de x o es como si fuera mi y. Nosotros anteriormente, o sea, no anteriormente, en los ejercicios que hacíamos cuando teníamos una función, lo simbolizábamos con f de x o directamente decíamos y. Entonces, en este caso, esta S es como si fuera mi y. Y acá tengo x cuadrado y acá tengo y al cuadrado. ¿Qué tengo acá? Tengo un problemita. ¿Por qué tengo un problema? Porque si yo voy a decir que esta es mi función, esta función tiene que estar en x y yo tengo acá una y. Entonces, esta y es lo que me está creando problemas de alguna forma. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo que necesito es tener esta s en una sola variable independiente y esta es la función que tengo que derivar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo acá x más y es igual a 36. Fíjense lo que voy a hacer acá. X más y es igual a 36. Quiero poner así en la ecuación. X más y es igual a 36.
Entonces, ¿qué puedo hacer? Como yo en este caso tengo una limitación con cálculo, porque yo estoy trabajando solamente con dos variables y miro acá y tengo tres, entonces tengo que de alguna forma decidir trabajar solamente o con X o solamente con Y. Y ahí es en donde yo entonces elijo, por ejemplo, en mi caso, yo voy a elegir, por ejemplo, trabajar solamente con X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener que resolver entonces esta igualdad que tengo acá haciendo que y haciendo mi despeje y diciendo que y es igual a ¿cuánto? A 36 menos x. Entonces, ¿qué hacemos? Esta función que yo tenía acá como limitante, por lo que les dije que tiene dos variables, entonces lo que voy a hacer es reemplazar este valor de la y por lo que acabo de obtener aquí en mi despeje. Entonces, en vez de hacer esto, yo voy a tener 36 menos x y así al cuadrado. Y esta es la función entonces que voy a utilizar para poder hacer mi, ¿cómo es? Mi derivado, ¿sí? Inclusive yo puedo decir también acá, por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros decíamos f de x? Entonces yo puedo decir acá, por ejemplo, s de x. ¿Por qué? Porque yo ya decidí que voy a trabajar solamente con x y tengo esto. Ahora, necesitamos entonces, ¿qué cosa? Los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Los valores posibles de x e y. ¿Y cuál era nuestro paso para determinar esos puntos? Y era la primera derivada, y la primera derivada que tenemos que igualar a cero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Fíjense acá, por ejemplo, en esta función, yo tengo 36 menos x al cuadrado. Yo puedo, primero, antes de derivar, por ejemplo, resolver este 36 menos x, que es como, y con una suma de binomios, o sea, cuadrado de un binomio. Puedo hacer eso. O directamente yo puedo también derivar haciendo qué cosa? Haciendo este, por ejemplo, por regla de la cadena, que puedo hacer sin problemas porque inclusive estoy poniendo en ejercicio también las reglas que yo ya conozco. Entonces, ¿qué voy a decir? Ya voy a derivar entonces, elegí no resolver el cuadrado del binomio. Pueden hacer sin problemas, le va a dar el mismo resultado. Pero como yo estoy un poco más avanzado porque estoy en matemáticas 2, entonces ya podría no estar haciendo paso, por decirlo. Entonces tengo acá la primera derivada de la función, entonces es igual a. Hacemos con respecto a x, entonces, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Baja 2, disminuye en 1, más. Y ahí tengo 36 menos x elevado al cuadrado. Eso tendríamos que hacer por regla de la cadena. No tengo otra opción. ¿Por qué? Porque no puedo hacer como si fuera esto que acabo de hacer. ¿Por qué? Porque este tiene solamente un término y este tiene dos términos. Entonces es necesariamente regla de la cadena. ¿Qué dice cadena? Cadena dice que baja el exponente y la función principal disminuye en una potencia. O sea, acá me va a quedar entonces 36 menos x elevado a la primera. ¿Por cuánto? Por la derivada interna. 36 menos x y ahí entonces ponemos la notación que necesitamos derivar. Entonces, regla de la cadena, baja 2, disminuyen 1 por la derivada interna. Ahí está. Entonces hacemos ahora la derivada esa que quedó ahí como pendiente por decir. Entonces va a ser S prima, X es igual a, y ahí tenemos qué cosa. Fíjense, voy a poner un espacio. Esto ya no tocamos, no vayan a derivar otra vez, porque a veces ustedes, como van a derivar el otro, entonces derivan también ahí. Ahí no me dicen nada que yo tengo que derivar. Nada ya tengo para hacer acá, solamente copiar lo mismo. Más, ¿cuánto? Más 2 por 36 menos x. ¿Por cuánto? Y ahí entonces derivamos esta partecita. ¿Cuánto tengo acá? Fíjense. La derivada de 36 es 0. Y la derivada de menos x es menos 1. Si tenía solamente x era solamente 1, pero en este caso es menos 1. Y ahí resolvemos, ¿por qué? Porque tenemos que igualar después a 0 y determinar el valor de la x. Entonces voy a tener así. S' de x es igual a, entonces tengo ahí 2x y ahí puedo hacer distributiva. Entonces puedo decir, por ejemplo, más por menos, menos. 36 por 2, 36 por 2, ¿cuánto es? 72. Y después el otro, ¿cuánto tengo? Fíjense, menos por menos más y tengo ahí x. Entonces, ¿qué voy a tener al final? O sea, 2 acá. 2 porque fíjense que este 2 le está afectando a ese. A ver ahí, ¿alguien quiere entrar? Ahí está.
Bueno, entonces tengo 2x menos 72 más 2x. ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo sumar términos semejantes. Entonces, si sumo términos semejantes, me va a dar así. S' Profe, de x profe, es igual a, ¿sí? ¿no te falta ahí menos dos x? O yo nomás me estoy confundiendo. ¿Viste que vos hiciste más 2 por 36? Oh, estoy re confundido, profe. Perdón. Sí, acá es, mira, 2 por... más por Sí. menos, menos. 2 por 36 por 1, 72. Perdón, Después perdón. para el otro es más por menos, menos, menos por menos, más. Entonces tengo Profe, 2 discúlpame. por x, 2x por 1, 2x. Ahí está. Discúlpame, profe. Gracias. No, no hay por qué, sin problemas. Bueno, entonces acá 4x menos 72. Ese es mi resultado, por decirlo, ya final de la primera derivada. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo? Estamos queriendo los valores de la o sea, los valores de los pares ordenados. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Y me dice que para hallar la primera, o sea, para hallar el punto crítico, que en este caso es el valor de la x, yo tengo que igualar a cero la primera derivada. Entonces va a ser así. S, así, x es igual a cero. Ahí le voy a poner para que se acuerden. Y después, entonces, ¿qué voy a hacer? Y esto, entonces, igualamos a cero. ¿Por qué? Porque nos dice la regla que tenemos que igualar a cero. Ahí tengo. Y ahí, entonces, tengo el valor de la x. Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser despeje 1 a 1 para que no tengan problema. ¿Es igual a cuánto? Es igual a 72. Yo quiero solo x, entonces, ¿cuánto vale x? X es igual a 72 dividido 4. Entonces, x es igual a 72 dividido 4. Está. Y entonces, ¿cuánto me da el valor de x? 72 dividido 4, ¿cuánto es? Es y tanto. 72, 18. 18. Perfecto. Ahí está. Entonces, este es, ¿qué cosa? Este es el valor de la x. ¿Se acuerdan nuestro par ordenado? Esta es como si fuera mi abscisa, por decirlo de alguna forma. Fíjense, ¿qué era que yo necesitaba? Yo necesito el valor de x y el valor de y. Acabo de obtener el valor de la x. Entonces, ¿qué hacemos? Y reemplazamos en la función original nuestro valor de la x. Entonces, ¿cuánto me va a dar el valor de la x? Acá está el valor de la y. Yo ya tengo el valor de la x, entonces ya puedo determinar el valor de la y en esa. Entonces es igual a cuánto. Voy a poner acá en el medio para que pueda hacer ahí. Así. Entonces tengo que y es igual a 36 menos 18. ¿Cuánto es 36 menos 18? Y es igual a 18. Entonces ya acabo de obtener qué cosa y tengo que verificar si está correcto. ¿Por qué? Porque se acuerdan que nos decía el problema hallar dos. Ya, van a tener clases en otra universidad y me llega el mensaje. Ok, entonces, a ver, ¿qué me decía el problema? Otra vez me voy. Me decía hallar dos números o un par de números positivos, me decía. Yo acabo de ver de que x es positivo y también la y es positiva. ¿Y qué me decía también el problema? ¿Para cuál de esos números, acá está, para cuál de esos números la suma de sus cuadrados es mínimo? Entonces, ¿qué necesito yo mostrar también? Necesito demostrar de que esta suma que tengo acá, que es x cuadrado más y cuadrado, es mínimo. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que esta suma que tengo acá va a ser mínimo? Y ahí tenemos que irnos a nuestra segunda derivada, ¿se acuerdan? Acá, por ejemplo, yo puedo poner así también para que después se acuerden. Ahí voy a poner, esa es mi función principal, entonces para hallar punto crítico, les digo así, para que se acuerden qué es lo que estamos haciendo. Entonces ahí yo ya tengo mi par. ¿Se acuerdan nuestro par que nos decía tanto, tanto? Y que inclusive nosotros hacíamos así también. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, el punto es igual a 18, 18. Eso es lo que yo acabo de obtener. Pero me dice demostrar que la suma es, que tiene que ser mínima, me dice. Entonces ahora voy a hacer eso.
¿Qué hacen ustedes? Ustedes a veces ya tienen esos valores y ya se olvidan de que tienen que demostrar también lo otro. Entonces, ¿qué voy a decir? Para determinar si el punto es máximo o mínimo. En este caso, para nosotros tenemos que demostrar que es mínimo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y hacemos entonces la segunda derivada. Entonces, voy a poner aquí S doble derivada de X es igual a, y nos vamos a mirar nuestra primera derivada. No me vayan a hacer de la función original, porque me muero. Fíjense acá, esta es nuestra primera derivada. ¿Cuánto es la derivada de este? La derivada de este es solo 4. Solo 4. ¿Qué era que nosotros hacíamos para determinar si el punto era máximo o mínimo? Si acá, por ejemplo, me decía 4x, entonces yo tenía que reemplazar el valor de la x, que en este caso es 18. Pero en este caso me da directamente 4. Entonces, ¿qué digo yo de 4? Y digo que 4 es un número positivo. ¿Qué pasa si el número es positivo? Entonces nosotros decíamos, concluyendo ya que existe un punto, ¿de qué tipo? ¿Un punto mínimo o un punto máximo? Un punto mínimo. Estudiamos en la Pecoye, el sábado pasado que era feriado, por lo visto estaban ya ustedes estudiando. Entonces, fíjense acá, el punto es mínimo, ¿por qué? Porque acá me salió positivo, ¿sí? Si este me salía negativo, entonces íbamos a decir que es máximo. ¿Qué era que nos decía el problema? El problema nos decía, ¿para cuál de estos números la suma de sus cuadrados es mínimo? Entonces, el par que hace que esta suma de los cuadrados sea mínima es 18 y 18. Eso es lo que nos dice, o lo que podemos de alguna forma nosotros concluir con este problemita. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente. Espero que vayan entendiendo y 2 o 3 vamos a hacer y ahí se van a dar cuenta si estamos en lo correcto o necesitamos hacer otra retroalimentación, por decir. Bueno, aquí está nuestro siguiente problema. Dice, determinar dos números cuya suma sea 15, tal que el producto de uno por el cuadrado del otro sea máximo. O sea, a gusto dar este tipo de ejercicios, más un sábado a la tarde así. Imagínense lo que es. Ustedes seguramente así se van para descansar, después no pueden descansar de la emoción, ¿verdad? Son tan argieles, pues nada dicen. O sea, yo no sé si ustedes están con frío, con calor, si están así, no sé, nada, no sé. Bueno, a ver, vamos a mirar acá y esto traigo aquí para que podamos hacer a la par. Entonces, achico esto y ahí tenemos nuestro siguiente ejercicio. Me dice el siguiente ejercicio, determinar dos números, Entonces, dos números, ¿qué significa para mí? Capaz también, bueno, no capaz, sino también va a ser X y Y. Entonces aquí voy a poner datos, así, y entonces necesito X y Y. Y siempre no tenemos más que eso por el momento. No estamos en cálculo avanzado. Bueno, a ver, se fue esta acá. Y ahí está. ¿Qué nos dice? Dos números cuya suma sea 15. ¿Qué significa eso? Y entonces para nosotros va a ser aquí, aquí, aquí. Me olvido siempre que estoy en la segunda página. Acá. Entonces, entonces X más Y, que sea igual a ¿cuánto? Que sea igual a 15. ¿Qué más me dice? Tal que el producto de uno, entonces ahora ya le vamos a llamar en términos de producto. Ya le voy a llamar una P. A ver, acá tengo. Ahí. Entonces voy a poner así. P es igual a ¿cuánto? Es igual a el producto de 1 por el cuadrado del siguiente, me dice. Entonces hago así. Fíjense. Y al cuadrado. Entonces, la suma sea 15, ya puse X más Y es igual a 15. El producto de 1, o sea, el producto de 1 es X, por el cuadrado del otro, y el cuadrado del otro es Y. Sea máximo, me dice. Sea máximo. Que el producto sea máximo. También yo puedo decir que, como ya sé la regla, por decirlo, para que esto sea máximo, entonces la segunda derivada del producto me tiene que dar negativo, para que ocurra eso que me está diciendo ahí. Bueno, ya está, entonces esto ya podemos habilitar porque ya sabemos
los datos que tenemos en el número 2. Entonces voy a llevar todo aquí, achico un poco más para que podamos notar bien. Ahí está. Entonces, ¿qué me decía el problema? El problema me dice hallar dos números, no nos importa si son números consecutivos o lo que sea, no importa, eso no nos dice el problema, tal que la suma sea 15 y el producto implicaba ¿qué cosa? El producto de uno por el cuadrado del otro me tiene que dar, entonces en este caso me decía que sea máximo. Inclusive pueden poner también en algún lado para que se acuerden después y entonces que esto sea máximo. Así. Y acá en el ejercicio anterior, entonces voy a poner tal que la suma sea mínima, me decía. Entonces pongo acá para que me acuerde. Mínima y el producto sea máximo acá. Máximo. Ahí está. Bueno, ahora entonces empezamos a resolver. ¿Qué hacemos acá? Y hacemos tal cual como hicimos la anterior, porque solamente podemos trabajar con una de las variables. No podemos trabajar con X e Y. Entonces, ¿qué hago? Entonces decido a quién le llamo o a quién voy a, digamos, con qué variable voy a trabajar aquí. Entonces, fíjense acá. Si yo hago que mi y esté en función a x, entonces me va a complicar porque me va a dar x menos 15 menos x al cuadrado. O sea, no es que me va a complicar, solo que voy a trabajar un poco más. En cambio, ¿qué ocurre si yo despejo a la y en función, o sea, despejo a la x en función a y? Entonces, ¿qué me va a quedar? Si hago eso, entonces va a ser así. Fíjense. Así, así, ahí. Si hacen primero con la X, trabajan con la X, le va a dar el mismo resultado. Si deciden trabajar con la Y, le va a dar el mismo resultado. Eso ya les dije varias veces. Entonces, yo quiero trabajar con X, entonces voy a poner así. O sea, quiero trabajar con Y, entonces despejo X. ¿Cuánto va a ser? 15 menos Y. Así. Y acá, en esta partecita, es lo que ya vamos a hacer como necesitamos para empezar a derivar. Entonces, y ya voy a decir qué cosa. Ya voy a decir P de X. O sea, P de Y en este caso porque voy a trabajar con Y. Así. ¿Cuánto vale X? Y X vale 15 menos Y. Ahí está. Entonces tengo 15 menos Y por Y al cuadrado. Y esta es la función entonces con la cual voy a trabajar. Y entonces, ¿cuánto me da? A ver, hacemos ahí una distributiva para no hacer por producto. Porque si hago por producto va a ser un poco más largo. Ahí ya es la idea de practicidad que tienen cada uno, es lo que ya va a primar. Entonces, aquí, ¿cuánto va a ser? Yo voy a tener 15 y al cuadrado, 15 y al cuadrado, menos y al cubo. Menos y al cubo. Esta. Y esa es la función que voy a derivar entonces. ¿Qué voy a decir? Para hallar punto crítico. Así. Y entonces ahí derivamos. La primera derivada de P, y voy a hacer con respecto a I. Entonces, ¿cuánto tengo ahí? Tengo 30i. ¿Menos cuánto? Menos 3, baja 3 y disminuye en una potencia. Entonces, ¿cuánto voy a tener? I al cuadrado. Ahí tengo. ¿Qué me dice la regla? Para hallar punto crítico me dice que tengo que igualar a 0 mi primera derivada. Entonces va a ser así. P, primera derivada, con respecto a I, tiene que ser igual a 0. Ahí está. Y ahí entonces igualo esto a 0. Y verificamos. Así. Entonces es igual a 0. ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo, por ejemplo, dividir todo entre 3, primero para que sea más fácil inclusive. O sea, para simplificar mi expresión. Entonces tengo así. A ver, dividido 3. Inclusive puedo hacer también dividido 3i, pero si hago dividido 3i voy a perder mi i. No puedo perder mi i. En lo posible, no tienen que sacar mínimo a la variable que estamos considerando. Acá voy a tener 4. Voy a tener 10i menos i al cuadrado. Menos, así, es igual a 0. Y ahí fíjense, ¿qué puedo hacer acá? Puedo sacar factor común. Si ustedes ponían acá i, desaparecía esa i. No quiero yo que desaparezca, tiene que estar. Si saco factor común, me va a quedar 10 menos i. ¿Y ahí qué ocurre? Tengo dos resultados posibles.
Entonces, si tengo dos resultados posibles, voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener entonces que i es igual a 0, i es igual a 0, y también voy a tener que 10 menos i es igual a 0. ¿Y eso qué significa? Que i va a ser igual a 10. Entonces, igual a 0, igual a 10. Ahí tengo. Esos son los dos valores posibles. Ya puedo determinar también el valor de la y, ¿sí? O sea, de la x. ¿Por qué? Porque yo tengo ya el valor de la x despejada acá. Fíjense, me decía 15 menos y. Entonces yo acabo de obtener dos valores. Uno me va a dar 15 menos 0 y el otro me va a dar 15 menos 10, que es 5. Vamos a mirar acá. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que demostrar de que el producto es máximo. Entonces no vamos a saber todavía quién es hasta que no mostremos esto. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Puedo también hacer eso que les dije, el de dar valores a x y a y tener ya el par. Entonces, si y vale 0, ¿cuánto vale x? Miro allá arriba. ¿Cuánto vale x? X me dice 15 menos y. 15 menos 0, ¿cuánto es? Y en este caso va a ser 15. Está nomás al revés mi par, pero puedo poner así para no tener ese problema. Así. ¿Por qué? Porque generalmente primero usamos la x y después la y. Ahí está. ¿Qué pasa si la y vale 10? Acuérdense que nosotros teníamos ahí el otro valor que es para y igual a 10. Entonces hacemos también nuestro reemplazo. X es igual, y en este caso, entonces digo que y es igual a ¿cuánto? Y es igual a 10. Entonces llevamos allá para verificar en la x, acá. 15 menos 10, ¿cuánto me da? Y me da 5. Entonces aquí es 5. Y estos son los dos pares, entonces, de números que tengo. Pero, ¿con cuál me quedo? Y me tengo que quedar con el que me dice el problema que sea máximo. Entonces ahora vamos a determinar quién de ellos se queda. Entonces vamos a decir esto. Para determinar punto máximo o mínimo. ¿Qué hacemos? Hacemos nuestra segunda derivada. Entonces, a ver, mi derivada estoy simplificando, o sea, estoy haciendo su notación con P doble, así. Y estoy usando I. Es igual. Entonces busco la primera derivada de P con respecto a I. Acá está nuestra primera derivada. Entonces, ¿cuál es la segunda? Fíjense, me va a dar 30 menos 3 por 2, 6i. 30 menos 6i. 30 menos 6i. Ahí tengo. ¿Qué hago ahí? ¿Se acuerdan nuestra, que tenemos que abrir, nuestra llavecita de un lado? Así. Ahí está. Bueno, entonces, ¿ahí qué voy a hacer? Y voy a tener que reemplazar con el valor de la i. Entonces voy a decir 30 menos 6 por, y el primero es para este igual a 0. Entonces 0 es igual. ¿Cuánto me da ahí? 30 menos 6. ¿Verdad? ¿Cuánto es 30 menos 6? 24. Ahí está. Y el siguiente, entonces, va a ser ¿para quién? Va a ser para 30 menos, ¿cuánto? Menos 6 por, ¿y cuánto vale en este caso? La i. Y la i vale para el segundo 10. Así. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo entonces, es igual a 30 menos 60. ¿Cuánto me da esto? Menos 30. Y aquí entonces, ¿qué digo? Acuérdense que si yo digo que este es positivo, entonces voy a tener que decir así. 24 es mayor a 0. Entonces, ¿qué ocurre? Existe, ¿qué le decíamos? Existe punto. ¿De qué tipo? Si es mayor, es mínimo. Así. ¿Existe punto mínimo en dónde? Entonces, si yo estoy usando el 0, ¿el 0 de quién es? El 0 es de 15 y 0. Entonces, en el punto 15, 0, me va a dar mínimo. ¿En dónde me va a dar máximo? Entonces, acá va a ser 30 negativo es menor a 0. Es menor a 0. ¿Qué decimos entonces? Decimos entonces que existe un punto de qué tipo? Un punto máximo. ¿En dónde existe máximo? Y ahí yo estoy usando, ¿quién? Estoy usando el valor de i cuando es 10. ¿Y cuál es el punto? Cuando i es 10 y es 5 y 10. 5 y 10. Así. Entonces, ¿qué me decía el problema? Fíjense.
Me decía que el producto sea máximo. ¿Con quién es máximo? Y es máximo con 5 y con 10. Entonces, ¿quién es el que se queda como respuesta, por decirlo? Y es toda esta parte. Entonces, ahí yo estoy demostrando que 5 y 10 son los dos números que hace que ese producto sea, en este caso, eh, máximo. Ahí está. Se queda ahí. ¿Están entendiendo, chiquis? ¿Entienden? ¿Sí? Hola. Sí, profe. Sí, profe. ¿Están entendiendo? Perfecto. Bueno, un ratito, me van a disculpar, voy a salir. Un ratito. Unos 15, 20 minutos. Un ratito. Espérenme ahí. Pueden estar haciendo, le voy a poner acá en la pantalla para que vean si pueden plantear el número 3. Fíjense si pueden plantear el número 3. Hagan eso mientras. O sea, ustedes tienen en el Classroom, tienen el ejercicio. Bajen de ahí porque voy a tener que sacar para compartir, porque me están pidiendo algo y tengo que enviar. Entonces, a ver un ratito. Voy a dejar de presentar un rato. Fíjense, en el Classroom está clase 9 dice, unidad 3. Fíjense ahí y hagan por favor el 3.
Bueno, ya estoy otra vez por aquí. Aquí estoy. No me dio nada para hacer cosas que ustedes pensaron. Porque son unos mal pensados, mal ustedes. Por eso nomás. Bueno, a ver, vamos entonces otra vez a mirar esto. A ver hasta dónde llegaron, si pudieron hacer algo y si el resultado que les dio, por decirle, eh, coincidió con lo que vamos a ver. Bueno, a ver, el número 3 entonces dice, determinar dos números. Determinar dos números. Aquí está. Vamos a poner acá el número 3. Número 3. Datos. Así. Bueno, entonces vengo aquí. Voy para abajo. Ahí estamos. Número 3. Dice el 3. Determinar dos números cuya suma sea 16, cuya suma sea 16. Acá tengo que poner mi insertar, siempre dentro del otro. Hallar dos números cuya suma sea 16. Es igual a 16. ¿Qué más me dice? De modo que la suma de sus cuadrados sea mínima. Entonces, de modo que la suma de sus cuadrados y de sus cuadrados. Entonces, ¿qué significa eso? X al cuadrado más y al cuadrado. Más y al cuadrado. Y ahí entonces le vamos a poner así como estábamos poniendo en las anteriores. Que sea mínima, Miss. Que sea mínima. Mínima. Ahí está. Bueno, y ahí entonces ya tenemos prácticamente todo. ¿Por qué? Porque ya hicimos de varias formas. Acá puedo indistintamente hacer el despeje para cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque los dos están elevados al cuadrado. Entonces acá no voy a poder escaparme, por decirlo, de hacer uno que sea más fácil. Entonces voy a tener que decidir por cualquiera de ellas. Por ejemplo, decido trabajar con la X. Entonces pongo acá. Y es igual a 16 menos X. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a elaborar nuestra función de la forma como tiene que ser. Ahí está. Entonces, yo digo que en vez de la y voy a utilizar entonces 16 menos x. Ahí está. Y esa es nuestra función principal. Pueden hacer, así como ya les dije en el ejercicio anterior del primero, pueden hacer su cuadrado del binomio o directamente usan cadena para hallar punto crítico. Si hicieron, entonces estamos por buen camino. Ahora, entonces acá fíjense que ya puedo también poner la X. Si no ponen la X no importa, yo pongo porque soy más, eh, o sea, les estoy explicando y no puedo hacer así, va y va. Pero ustedes en el día del examen, por ejemplo, para no complicarse con esas cosas y saben el procedimiento, entonces no puedo decirles nada. Ese X y entonces ahí empezamos. ¿Qué decimos? Baja el 2, disminuye el 1 más. Regla de la cadena, baja el 2, disminuye el 1 por la derivada interna. Y a poner nomás ahí, voy a indicar la derivada interna para que se acuerden después. Ahí está. Ahí. Y ahora entonces hacemos la derivada de lo que le está indicando ahí. Entonces tengo S' de X es igual a 2X más, no hacemos nada ahí, 16 menos X por, y ahí ¿cuánto va a ser? Y va a ser menos 1. Entonces, ya tenemos todo. ¿Qué hacemos? Hacemos la operación indicada, algebraicamente. Ya no hay nada ahí de derivadas. S' es igual a 2X. ¿Y ahí cuánto va a ser? Fíjense. Más por menos por menos más. Entonces va a ser más. 2 por 16 por 1, 32. Y en el otro va a ser más por menos menos por menos más. ¿Y cuánto me va a dar ahí? Y ahí me va a dar... ¿Cuánto tengo? 2x. Ese es 32, ¿verdad?
32. Sí. Ok. Sí, profe. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque es 16,32 por este menos. Es negativo. Sí, ahí está. Y ahora, entonces, hacemos nuestra suma de 2x, 2x. Entonces tengo S' de x es igual a... Y ahí tengo entonces 4x menos 32. Y ahí prácticamente ya tenemos el valor de x. Entonces, ¿cuánto vale x? X es igual a 9, ¿verdad? X, o 8. 8. 6 por 8, no. ¿Cuánto me da x? 8. 8. X igual a 8. Bueno, y ahí tengo que poner que voy a poner o así. Así, que tienen que hacer la primera derivada que tiene que ser igual a 0. Ahí este formalismo, por Dios. Y, y ahí está, es igual a 0. Y ahí en donde tenemos entonces que equivale 8. Equivale 8 y ya puedo también determinar el valor de la i. ¿Por qué? Porque tenemos ya despejada en la primera parte. Es igual a 8. Entonces ese es mi resultado. O así, así y así. Y vamos a buscar a la i. La i está aquí. Y es igual a 16 menos x. Traemos acá abajo. Y entonces tengo que i vale ¿cuánto? 16 menos 8. ¿Cuánto es 16 menos 8? 16 menos 8 es 8. 8, 8. Ahí está. Y vale entonces 8. Ahora, ¿qué tenemos que mostrar? Nos decía que la suma de sus cuadrados sea mínima. Acá solamente tengo un punto, entonces no tengo que hacer otras cosas en el sentido de, por ejemplo, hacer doble valorización. Para hallar si el punto es máximo o mínimo. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra segunda derivada. Segunda derivada. X, doble derivada. Y ahí, justito tengo acá, fíjense, es 4. Entonces, ¿4 qué es? 4 es mayor a 0. Entonces, ¿qué implica eso? Que existe un punto de tipo mínimo. Entonces, acá está, existe punto mínimo, ¿en dónde? En 8 y 8. Existe punto mínimo. Ahí yo demostré eso que había puesto acá. Fíjense, que la suma sea mínima. ¿Qué es lo que yo estoy derivando? Estoy derivando la suma. Entonces lo que estoy diciendo que el punto hallado en este caso, que es el 8, 8, va a hacer que la suma sea mínima cuando reemplacen la función original. Eso es lo que estoy diciendo aquí. ¿Sí? Bueno, y ahí está entonces este ejercicio hecho. Ahora ya vamos a entrar a mirar cuando tenemos así cuestiones de costo y esas cosas. A ver, alguien escuché que quería entrar. Marcelo Martínez. Bueno, ahí está. Entonces, no sé si llegaron hasta ahí mientras yo me fui a hacer lo que tenía que hacer o no hicieron. Si no hicieron, entonces está ahí. Esto después les coloco para que puedan verificar en el Classroom. Bueno, a ver qué dice determinar un número positivo cuya suma con su inverso. Vamos a hacer este de 4. Estos son demasiado gustosos. A mí me encanta hacer esto. ¿Y saben cuándo me gusta hacer más? Cuando no sale. Porque cuando sale rápido no da gusto. Yo me acuerdo cuando estudiaba toda esta parte de punto máximo y mínimo, vi en el 2001. Ustedes estaban naciendo seguramente en el 2001. Yo ya estaba estudiando, ya estaba quemando así pestaña por ustedes. O sea, era para ustedes había sido. Que no importa, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bueno, algún día van a hablar. Ok, entonces, número 4. Datos. A ver qué dice el 4. Sí. Está el 4. Dice, hallar algo. Así. Hallar un número, o sea, determinar un número positivo, tal que la suma, cuya suma con su inverso sea el menor posible. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo?
Ahí voy a hacer un poco más, ahí subimos. Entonces me dice, determinar un número positivo cuya suma con su inverso, cuya suma con su inverso. Entonces, yo tengo los puntos de esta forma. ¿Cómo represento el inverso? Y va a ser así. Voy a decir, por ejemplo, que para el primero es x, así, y su inverso sería así, 1/x. Eso es lo que me está diciendo el problema. Cuando me dice determinar un número positivo cuya suma con su inverso, entonces este es el primer número, o sea, el sumando, y este es el otro sumando. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Tal que la suma me dice, entonces tengo que escribir eso como estábamos haciendo con los anteriores. Entonces voy a decir que la suma de quién? La suma de x más 1/x. 1/x, sea que me dice el problema. 1/x. Y ahí le escribimos esa cosita que hicimos con la anterior. Tal que la suma con su inverso sea el menor posible. O sea, entonces sea mínimo, mínima, porque es la suma. Ahí está. Ahí tenemos entonces esto. ¿Qué hacemos ahora? Tengo que mirar si la función ya está para ser derivada. En este caso sí veo que ya está para ser derivada en el sentido de que no vamos a tener que trabajar con x y con y porque solamente, o sea, solamente tenemos x. Eso significa qué cosa, que yo puedo entonces reescribir esto para presentar de la forma como yo necesito que esté y utilice ya mis reglas. Entonces va a ser s de quién, s de x es igual a ¿cuánto? Es igual a x más y no voy a poder derivar 1/x de la forma como está. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos a la x arriba. Entonces, voy a decir x elevado a la menos 1. Y ahí entonces tengo la función. Ahí está. Esa es mi función original o lo que tengo que trabajar. Entonces digo, para hallar punto crítico. Así. Para hallar punto crítico. Entonces, ¿qué hacemos? Y derivamos. Derivamos e igualamos a 0 después. S' de x es igual a, ¿cuánto es la derivada de x? 1. ¿Cuánto es la derivada de menos x a la menos 1? Baja 1, disminuye en 2. Así. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Y ahora tenemos que igualar a 0. Y es igual a, y ahí igualamos a 0 para determinar el valor de la x. Acá solamente vamos a tener x. ¿Por qué? Porque lo otro es 1/x. Entonces necesito el valor de x, ya tengo el otro también. Bueno, entonces, ¿qué hago? Y este voy a igualar a 0. Así. Y es igual a 0. Me conviene esta x a la menos 2 pasarlo abajo para que pueda notar cómo está o cuánto me queda aquí. Entonces, ¿qué hago? Y voy a tener entonces, a ver si me permite esto. 1/x. Así. Esto. Así necesito. ¿Para qué necesito así? Porque no, este cuadrado tiene que estar abajo. Bueno, no fue tan, no fue real esto. De un dato. Toma, este porque toma como un valor entero. Bueno, chau. Tengo ganas. 1/x al cuadrado. X al cuadrado. ¿Qué hay para hoy, por ejemplo? ¿Qué van a hacer de sus vidas? Estar estudiando, ¿verdad? Como ustedes, eso más hacen. A veces me preocupa porque ustedes tienen que hacer también vida social, no solamente ese estudio en esta vida. Bueno, mínimo. Mi mínimo es x al cuadrado. Entonces yo digo, x cuadrado dividido 1, x cuadrado por 1, x al cuadrado. Entonces tengo x al cuadrado. Menos x cuadrado dividido x cuadrado, 1. Por 1, 1. Es igual a x cuadrado dividido 0, 0, 0 por 1, 0. Ahí está. Acá le voy a poner el mínimo para que después digan qué fue lo que pasó ahí. Porque a veces estamos medio con las pilas bajas y no entendemos lo que vemos por ahí. Si alguna vez ustedes se quejan que yo hago todo rápido y que no les muestro, no sé, sus vidas ya están condenadas al infierno. Bueno, a ver, x al cuadrado es igual a 1.
X al cuadrado es igual a 1. Yo necesito solo X, entonces, ¿qué hacemos? Le aplicamos raíz a ambos miembros. Entonces tengo que X es igual a más menos, tienen que acordarse siempre de eso, de raíz de 1. Por más de que se quede 1, igual les pongo ahí, por lo que acabo de decirles. Gracias a ustedes, yo también estoy otra vez acercándome al cielo. Entonces, por eso es que soy así. Ahí está. Más menos 1. ¿Qué nos decía el problema? Fíjense lo que nos decía el problema. Que, acá tengo, nos decía el problema, un número positivo. Entonces, si me está hablando de número positivo, quien se queda aquí como resultado posible para mí es el positivo. O sea, si yo digo acá, voy a poner ahí 1, el otro es que x es igual a menos 1. ¿Quién se queda? Se queda este. ¿Por qué? Porque ese es lo que es positivo. Ahí, un ratito. A este nomás le voy a poner así en negrita para que se acuerden de que ese es el que se queda. Ahora, ¿qué hacemos de esto? Y necesitamos ahora mostrar qué cosa, que la suma es mínima. ¿Qué hago entonces ahora? Y tengo que recurrir a mi segunda derivada. Entonces, vamos a decir, para hallar si el punto es, en este caso, mínimo. Yo ya saqué este x a la menos 1, ¿por qué? Porque me decía positivo. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Pueden también, por ejemplo, allá si el punto es máximo o mínimo, pueden usar los dos. Y ahí eligen así como hicimos con este ejercicio acá. ¿Por qué? Porque yo podría haber trabajado directamente solo con uno. En este caso, solo puedo trabajar, o sea, podría trabajar solo con uno porque a mí me interesa solamente cuando es positiva, no me interesa el negativo. Si hacen el negativo, también reemplazan en la segunda derivada, entonces le va a mostrar que es máximo. Pero a mí no me interesa eso ahora. Bueno, entonces ahora vamos a ver la segunda derivada de la suma. Entonces tengo así. S doble derivada x es igual a, y ahí. La derivada de x es 0 y el otro va a ser menos por menos más. Entonces baja el 2 y disminuye en 1. Entonces, ¿cuánto tengo? Y tengo x elevado a la menos 3. ¿Sí? ¿Por qué menos 3? Porque este disminuye en 1, entonces es menos 2 menos 1. ¿Qué significa eso? Yo necesito ahora reemplazar el valor de la x. Entonces, podría hacer así para ver bien. En este caso no me va a afectar porque es 1, pero si es otro valor, entonces tengo que hacer así. Así. Acá x al cubo. Y entonces ahí reemplazo. Es igual a 2. Y ahí entonces voy a decir 1 al cubo. Así. 1 al cubo. Acá es 2. No sé para qué le puse 1. Ahí está. 1 al cubo es igual a 1, entonces me queda ¿cuánto? Me queda 2. ¿Cómo es 2? 2 es positivo. Y si es positivo, entonces ¿qué ocurre? Y ocurre que el punto es mínimo. Que yo necesitaba que el punto sea mínimo. Entonces voy a decir, existe punto mínimo. ¿En dónde? En 1, en 1 y en 1. Los dos son 1 en verdad. En este caso yo estoy mostrando que el punto, si yo digo el punto, lo que estoy haciendo en verdad es demostrar que la suma es mínima. Cuando yo digo existe punto mínimo es por cómo estábamos usando los puntos críticos la vez pasada en nuestros ejercicios de análisis. Bueno, ya está entonces esto. A ver, ¿qué más vamos a ver aquí? Ya quiero hacer esas que son de aplicación de contabilidad. Acá tienen, este tiene respuesta, este también tiene respuesta. Acá tienen 3 que pueden hacer ustedes después cuando eh, estén así sin querer hacer nada. Entonces en sus casas se van a poner a hacer el ejercicio. Bueno, a mirar el número 8. 8, 9, 10. Bueno, dice el número 8. La demanda en millones de kilogramos por mes de azúcar en una ciudad, es una ciudad, en una ciudad es, y ahí tienen la función de demanda, 15.000 menos 3x, en donde x es el precio siempre. Ustedes habrán ya tenido microeconomía y ahí habrán visto las funciones lineales. Inclusive esto, estudiamos mucho matemática 1 casi en la primera unidad, luego que es funciones lineales.
Entonces ahí estudiamos demanda, oferta y todo lo demás. Entonces me dice, la demanda es 15.000 menos 3x, donde x es el precio de venta de 1 kilogramo de azúcar. Calcular x y d de modo que el ingreso mensual sea máximo. O sea, atiendan bien acá. El ingreso mensual sea máximo. Le pongo así, ingreso mensual. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? A ver, vamos a nuestra hojita de cálculos. Este es número 8. Aquí. 8 datos. Y entonces, vamos a leer otra vez qué nos dice para ubicarnos en el problema. Un ratito, esto voy a bajar más. Más. Ahí. Bueno, entonces dice, la demanda en millones es de tanto. Entonces, tenemos ahí primero la D. D es igual a 15.000 menos 3x. Ahí está. X es el precio, me dice. Entonces, X es el precio. Y la D viene a ser la cantidad. ¿Por qué? Porque si me dice demanda, demanda es la cantidad de productos o de servicios que adquiere o una persona o un grupo de personas. Bueno, me dice ahí, calcular X y D, de modo que el ingreso mensual, entonces ingreso mensual, eso mensual, sea máximo, me dice, sea máximo, el ingreso mensual. Y solamente eso tenemos. Entonces, nos olvidamos de todo lo que dice ahí. Ok, entonces, a ver, vamos a mirar otra vez qué nos dice acá. Entonces, tenemos la función de demanda, tenemos que X es precio, la D es la cantidad demandada, obviamente. O sea, puedo poner también acá D, cantidad demandada, el producto del servicio. Y el ingreso mensual, lo que queremos mostrar es que es máximo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Lo que tengo que hacer es acordarme justamente de las formulitas que alguna vez utilizamos en matemática 1 en funciones lineales. Entonces, vamos a poner acá nuestra fórmula. A ver si se acuerdan de esto. Ingreso mensual. Yo voy a trabajar en función a X. Entonces le voy a poner así. Y X es igual a ¿cuánto? Y la formulita me decía que era igual a la demanda por el precio. Así me decía que era. Por le voy a poner ahí para que se acuerde. La demanda por el precio. Ese es el ingreso. ¿Qué es el ingreso? El ingreso es la cantidad de plata que entra en el negocio por la venta de un producto a cierta cantidad de gente y tengo como, digamos, por mi lado viene la parte de precio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya tengo entonces la función de ingreso mensual y ahí voy a hacer esto. Fíjense. Y de X, entonces igual a. ¿Cuánto es cuál es la fórmula de demanda? La fórmula de demanda es 15.000 menos 3x. Así. ¿Por cuánto? Y en este caso tengo precio. ¿Con qué letra simbolizamos precio? Y con X. Entonces va a ser así. Esa es entonces mi fórmula de ingreso. O sea, mi función ingreso. Y este está en función a X también. ¿Qué es la D? Es la demanda. ¿Qué es la P? Es el precio. Entonces, ese va a quedar ahí como una formulita para que se acuerden después. O si tienen sus apuntes en matemáticas 1, entonces pueden verificar ahí. Voy a hacer entonces, en este caso, voy a dejar bien mi función. El ingreso es igual a, y ahí puedo hacer mi distributiva. 15.000 por X menos 3X por X, 3X al cuadrado. Es X al cuadrado. Ahí tengo. X al cuadrado. ¿Qué era que yo necesitaba? Necesito que esto sea máximo, me dice. Entonces hago ahí también así como hacíamos anteriormente, que el ingreso sea máximo. Y le dejo ahí para que no me olvide. ¿Por qué? Porque ya les dije varias veces que generalmente ustedes hacen todo, lo sacan su X vale tanto, su D vale tanto, y ahí ya se olvidaron de que tienen que mostrar que es máximo. Y ahí pierden puntos por desatento o por acelerados. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Para hallar
para hallar punto crítico. Yo le llamo siempre punto crítico para no estar cambiando y cambiando cada vez y al final les mareo todo en vez de facilitarles la existencia. Bueno, entonces derivamos. Y prima de x es igual a, ¿cuánto? 15.000 menos 3 por 2, 6, x. Ahí está. ¿Qué hacemos? Necesito punto crítico, entonces tengo que igualar a 0 mi primera derivada. Entonces, primera derivada, x es igual a 0. Y ahí entonces igualamos a 0 esta parte. Y ahí vamos a tener x. Ven que a veces es medio complicadito. ¿Por qué? Porque yo tengo que acordarme de fórmulas de matemática básica. Y ahí es en donde tienen que acordarse de estas cosas. Por eso les dije, si tienen con ustedes el formulario, tengan con ustedes porque van a necesitar. O por ahí si no tienen, entonces me avisan y les coloco en la plataforma también. Bueno, y ahí entonces saco x. X es igual a ¿cuánto? Es igual a 15.000 dividido 6. ¿Cuánto me da 15.000 dividido 6? 2.500. 2.500. 2.500. X es igual a 2.500. No sé si teníamos unidad de medida o solamente me decía precio. Me decía donde X es el precio de venta, solamente me decía precio. Entonces vamos a decir que X en este caso es guaraníes, me dice. Entonces vamos a ponerle ahí guaraníes también. Ahí está. Y ahora entonces vamos a buscar la cantidad demandada o la cantidad comprada a este precio. Entonces, negrita, ahí. ¿Dónde llevamos? Y llevamos en la fórmula de demanda, aquí. Tenemos otra cosita. 15.000 menos 6x. Y traemos acá. Traemos acá. Y entonces aquí va a ser por 2.500. ¿Cuánto me da esto? 15.000 menos 7.500. ¿Verdad? 7.500. ¿Sí? 7.500 kilogramos. La demanda acá no es cantidad comprada en el sentido de personas, sino del producto que estamos vendiendo. 7.500 kilogramos. A ver si está correcto. 15.000. Un sábado a la tarde como que ya no funciona tan bien esta calculadora mental. 7.500. Creo que teníamos esa respuesta aquí. Vamos a mirar un poco. Ahí está, 2.500 y... a ver, demanda en millones de kilogramos, me dice. Entonces, millones de kilogramos es esto. Millones de kilogramos. Ahora, acuérdense que tienen ya que poner sus unidades de medida. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo aplicaciones en cosas, millones de kilogramos. Ahí está. Así tienen que dejarme el resultado. No me pongan así 2.500 y 7.500. ¿Por qué? Porque van a zafar porque no saben lo que fue lo que hicieron. Algunos copiaron nomás lo. Ustedes no hacen esas cosas. Ustedes no copian. Directamente envían el mismo desarrollo. Bueno, ¿qué era que teníamos que buscar? Que sea máximo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener que derivar la segunda vez. Entonces, para demostrar que el ingreso es máximo. Ahí. Entonces, ¿qué necesitamos? La segunda derivada. Entonces va a ser así. La segunda derivada del ingreso es igual. Entonces vamos a mirar la primera derivada y continuamos de ahí. Nuestra primera derivada es esto. 15.000 menos 6x. Y derivo, esto es 0 y me va a dar del otro menos 6. Entonces, menos 6 es. Menos 6, ¿qué es? Menos 6 es menor a 0. ¿Qué significa eso? Por lo tanto, ¿existe qué cosa? Existe un punto. ¿De qué tipo? Un máximo. Existe punto máximo. Y ahí yo muestro entonces de que el ingreso va a ser máximo para cuando yo estoy vendiendo por 2.500 guaraníes y eso implica que voy a vender 7.500 millones de kilogramos de azúcar. Y ahí fíjense que teníamos que demostrar que era máximo. Y ahí entonces termina nuestro ejercicio.
Ustedes pueden graficar también esto si quieren eh, con el programita ese que les mostré la vez pasada. Fíjense que en este caso, fíjense acá, tengo a x al cuadrado. Eso significa que esta es una parábola. Y si me está diciendo máxima, entonces si ustedes hacen esto, fíjense que el valor de la constante que le acompaña a la x al cuadrado es negativo. ¿Qué era que nos decía eso? Que la parábola se abre hacia abajo. Entonces, ¿qué implica eso? Que el punto máximo de la parábola, entonces, es este punto que es 2.500 y 7.500 millones de kilogramos. Eso es lo que tienen que mirar también cuando estamos haciendo este tipo de aplicaciones. Bueno, ¿entendieron más o menos esto, chicos? Dígame algo, porque si no voy a decir que ya se durmieron todos. Sí, profe. Profe, una consulta. Sí. Para el examen vamos a necesitar sí o sí graficar así también para ir practicando ya. O solamente el resultado y ya basta. Generalmente cuando es este tipo de ejercicios no les pido gráfica. Eso sí, tienen que graficar la anterior. Eso sí les va a pedir gráficas. La anterior. Bueno, profe, está. Gracias. Dale. ¿Por qué? Bueno, ya está entonces esto. A ver que vamos a la siguiente. Ven que es fácil, no es muy difícil. Ustedes nomás están en sus mentes de que hay algo que no se puede, porque no. Qué argel que soy. Ustedes seguramente me odian. Imagínense si teníamos clase un sábado a la tarde, por Dios. Y obviamente yo iba a asignar así grupos. Entonces iban a hacer grupos de trabajo y ese grupo se iba a encargar de llevar, por ejemplo, para la merienda de la tarde. Entonces yo iba a hacer una distribución de grupos y los lugares de donde podían llevar las cosas. ¿Por qué? Porque no quiero esas cosas que se venden a granel en el súper para merienda. Por favor, qué horror. Bueno, bueno, ya está, ya está. Dios mío, se puede así. Ok, a ver. Número 9. Número 9. 999. Espera, un rato voy a bajar porque necesito aquí la visual ahí. Datos, datos. Ahí está. Bueno, dice el número 9. Ahí está el 9. El costo total de producción en dólares de X unidades de un producto está dada por la función. Y ese es mi costo. Fíjense el costo, ustedes miran, ya saben que es una parábola, que esa parábola se abre hacia arriba. ¿Por qué? Porque el número que le acompaña a la X al cuadrado es un número positivo. Vale, entonces vamos a cargar ahí. Siempre me equivoco porque estoy en la segunda hoja. Acá tengo que entrar. Símbolos, ecuación. Bueno, entonces vamos a cargar nuestro costo. Costo de x es igual a 4x al cuadrado, 4x al cuadrado, menos 4x más 6.400. 6.400. A veces ponemos el punto, a veces no, eso no le afecta. Bueno, entonces ese es nuestro costo. Ahí. ¿Qué más sabemos? ¿Qué más sabemos? A ver. Acá. Me equivoco de la hoja porque son dos. ¿Cuántas unidades deben producirse para que el costo promedio sea mínimo? Entonces vamos a escribir eso. Y que el costo promedio, puedes decir así, costo medio o costo promedio. Generalmente simbolizamos así costo medio. Costo medio, entonces me dice que tiene que ser como sea mínimo, que el costo mínimo, que el costo promedio sea mínimo. Mínimo. Ahí está. Y ya no tengo nada. Solamente sé que X significa unidades de producto y que el resultado final, cuando yo hago 4 por 100 al cuadrado menos 4 por 100 más 6.400 tiene que estar en dólares. O sea, el costo está en dólares. Eso es lo que me dice. ¿Cuántas unidades deben producirse? O sea, ¿cuánta X o cuánto me tiene que dar X para qué? Para que el costo sea mínimo, para que el costo de producción. Bueno, entonces, nos quedamos ahí. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, acá voy a escribir para que sepan, costo medio me decía. Entonces, por eso yo le llamo costo medio así, costo medio, así, ahí.
Bueno, tengo que acordarme de la formulita de costo medio. ¿A qué es igual costo medio? Y costo medio es igual a, acá voy a poner, costo medio es igual a ¿cuánto? Es igual al costo total, que en este caso para nosotros, voy a poner nomás costo total para que se acuerden. Costo total sobre ¿cuánto? Sobre la cantidad, que en este caso le llamamos X. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Mi costo total es lo que me da el problema. Entonces, en este caso es toda esta expresión. Acá, acuérdense bien que nos decía el costo medio, no me decía que busquemos para que sea mínimo este costo. Está hablando de costo medio. ¿Sobre cuánto? Sobre X. Entonces, esta es mi función. Yo tengo que originar o yo tengo que plantear primero mi función para que pueda empezar a derivar después. No es eso que tengo ya ahí en la vista. Bueno, ¿y esto qué puedo hacer? Puedo trabajar un poco más y hacer que sea un poco más, digamos, práctico para que yo empiece a derivar. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Puedo dividir todos los términos de arriba entre x porque tengo solamente un valor. Entonces, si hago eso, va a quedar así. Te voy a poner nomás ahí para que se acuerden. ¿Qué fue lo que hice? Para no simplificar rápidamente y se me pierdan ahí. Sobre x menos, así, eso es lo que estoy haciendo. 4x sobre x más 6400 sobre x. 6400 sobre x. Y simplificamos esto. Si simplifico esto, entonces, ¿qué me va a quedar? 4x cuadrado con x se va, entonces me va a quedar 4x. Menos, ¿cuánto me queda aquí? X se va con x, me queda 4. Más, y ahí no voy a poder hacer nada, en el sentido de simplificar. Entonces hago esto. Fíjense lo que voy a hacer. Como ya estoy preparándome para derivar, entonces yo ya llevo arriba con exponente negativo para que pueda proceder a hacer después esto. Entonces, esta es mi función del costo medio. Voy a poner acá abajo para tener ya como un resultado final, por decir. Y sacamos todo esto de aquí, así, y entonces digo costo medio en función a x, así. Esa era la función que yo necesitaba tener para empezar a procesar mis cálculos. Bueno, al tener entonces esto, ¿qué hago? Y hallo mi punto crítico. Para hallar punto crítico. X implicaba qué cosa? Cantidad. Entonces va a ser costo medio, y va a ser la derivada. X es igual a. Entonces fíjense, ¿cuánto es la derivada de 4x? Que es 4. ¿Cuánto es la derivada de 4? Es 0. Y entonces el otro es lo que voy a derivar. Y voy a decir más por menos menos, 6400, y disminuyen 1. Entonces voy a tener ¿cuánto? X a la menos 2. X a la menos 2. Ahí está. ¿Qué hago ahora? El siguiente paso es igualar a 0 para sacar el valor de la X de ahí. Entonces hago esto. Esto se iguala a 0. Y así. Escucho que retumba acá donde estoy mi voz por la pared y por el piso. Ahí está. Ahora, ¿qué necesito? Necesito el valor de la X. De la forma como está ahí, no me es tan chistoso. Entonces voy a tener que llevar abajo. Entonces va a ser así. 4 menos 6400 sobre x al cuadrado. Así. X al cuadrado es igual a 0. Y ahí ya nos olvidamos de todo eso que está arriba. Y procesamos esto. Busco mínimo, le pongo ahí mínimo como un múltiplo, y es igual a x al cuadrado. Así, x al cuadrado. Y ahí empezamos entonces a dividir y a multiplicar. ¿Cuánto me da? X cuadrado dividido 1 es x al cuadrado por 4, 4x al cuadrado. 4x al cuadrado. X al cuadrado. Ahí está. Menos, y ahí tengo ¿cuánto? X cuadrado dividido x cuadrado es 1 por 6400, 6400. Es igual a 0. Y de ahí despejamos entonces el valor de la X. Entonces tengo ¿cuánto? 4
X al cuadrado es igual a 6.400. ¿Cuánto es 6.400 dividido 4? Entonces hago ahí, X al cuadrado es igual a 6.400 dividido 4. ¿Cuánto es eso? Creo que era 16.000. 1600. 1.600, es 1.600, sí, señorita. X al cuadrado es igual a 1.600. Y buscamos la raíz de S, y entonces tengo que X es igual a más menos raíz de 1.600. ¿Cuánto es la raíz de 1.600? 40. 400, iba a decir 40. X es igual a más menos 40. Más menos 40. Pero, ¿qué ocurre en este caso? Que mi X era cantidad. Entonces, yo no puedo tomar ahí a la X, que en este caso es negativa. Entonces, mi respuesta como tal, entonces lo que voy a usar va a ser el positivo. Entonces, X es igual a 40. Eso es lo que va a persistir, lo que yo voy a usar como resultado. Y también ya sobre ese valor es que tengo que mostrar que era, o no sé, el costo medio que sea, no sé qué era que decía. Que sea mínimo, me dice. Entonces sobre eso también ya voy a hacer directamente mi cálculo. Bueno, ya está. Entonces ahora para determinar el costo medio es mínimo. Bueno, entonces vamos a hacer la segunda derivada. Costo medio, segunda derivada, es igual a, y miramos. Miramos aquí la primera derivada de, acá está. Entonces, si derivo, este me va a dar 0. Y acá, ¿cuánto voy a tener? Voy a decir menos por menos, más. 6.400 por 2 va a ser 12.800. 12.800. X elevado a la menos, ¿cuánto? Y ahí, ¿cuánto tenía? Menos 1, menos 2, acá, menos 2. Entonces va a ser menos 3. Menos 3. Ahí está. Y ahí entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos el valor. Va a ser 12.800 dividido x al cubo. Así. Necesito tener así porque voy a reemplazar ahora el valor de la x. Es igual a 12.800 dividido y la x, que en este caso es 40. O sea, va a ser 40 al cubo. ¿Cuánto me da esto? 12.800, 0,2. Y 0,2, ¿cómo es? Es mayor a 0. ¿Qué significa eso? Que existe punto mínimo. Entonces, ahí yo demuestro de que esta X que tengo acá es mínima. El costo es mínimo para eso. O sea, deberán producirse 40 para que el costo sea mínimo. Eso pueden también escribir en algún lado. Deberán producirse 40 unidades del producto o lo que sea para que el costo sea mínimo. Inclusive esto ya puedo poner como resultado final porque yo ya mostré que el costo es mínimo. Y acuérdense que no es costo cualquiera, es costo promedio o costo medio. Listo. Pueden poner como una respuesta así para términos cristianos. Alguien que quiere saber de estas cosas, entonces ustedes le concluyen y le hacen la vida más fácil. Bueno, ya está entonces este ejercicio. ¿Algún problema, alguna consulta, chicos y chicas? ¿Entendieron esto? ¿Van entendiendo? Sí, profe. Bueno,
Bueno, guardo. Ah, no guardé todavía. Cham. Si se pierde, chao, de más. Después no guardé todavía. A ver, vamos a ver otro más. A ver, ¿dónde tengo? Ya les dije para la gente que entró después que entonces sobre este vamos a hacer el trabajo práctico. Les voy a colocar hoy o en cualquier momento. ¡Ay! Se cayó mi guampa. Bueno, dice el 10. La función costo total, C, y la función ingreso total, I, están dadas por. Ahí tengo mi costo y tengo mi ingreso. Donde Q es el precio en dólares. La Q puede ser a veces también precio y la P también puede ser precio. Bueno, entonces quiere la función beneficio total y ella me representa beneficio total. Ustedes tienen que saber que el beneficio es el ingreso menos costo. El nivel de producción de Q que maximiza el beneficio y el máximo beneficio. Tiene que ser de que maximiza el beneficio. Bueno, entonces vamos allá a hacer nuestro ejercicio número 10. Voy a achicar un poco más porque este es muy largo, no voy a poder notar. Ahí está. Bueno, llevo aquí, ¿dónde estaba? Acá. Número 10, datos. Entonces, a ver, ¿qué nos dice? La función costo total ya me da el costo y me dice la A. No voy a copiar acá la formulita que tengo porque voy a usar en varias veces. Bueno, aquí entonces, un ratito, voy a bajar más. Ahí. Bueno, ¿qué necesito? Necesito esa C de Q. Entonces, C de Q, ahí. Aquí que tengo que hacer, será. Entonces, C de Q es igual a un tercio, ¿de cuánto? De Q al cubo. Q al cubo. Q al cubo. ¿Qué más? Menos 7 Q al cuadrado. Q al cuadrado. Ahí está. Q al cuadrado. Más 55Q más 800. Ahí está. Y después teníamos también el ingreso. Fíjense acá, este es al cubo. O sea, va a ser así. Si dibujan, tin, 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 tin. Bueno, entonces el siguiente va a ser para ingreso. Vamos a insertar ingreso. Ingreso de Q. Fíjense por qué usamos ese CDX en la anterior y acá usamos CDQ. O sea, nosotros no podemos poner acá CDX y mi variable, por ejemplo, es Q. Tengo que hacer en la misma variable. Entonces aquí, ¿cuánto es? X, Q al cuadrado. ¿Y qué más? Más 100Q. 100Q. Ahí está. Bueno, ¿qué me dice en la A? Calcular el beneficio total. El beneficio total es I menos Q. Entonces vamos a hacer eso. Olvidarnos un rato de ahí y hacemos entonces acá el beneficio. Beneficio total. Beneficio total. Entonces hacemos en función a nuestras variables. Entonces vamos a llamarle beneficio de Q. Beneficio de Q. ¿Cuánto va a ser entonces? Y va a ser el ingreso menos el costo. Tienen que acordarse, esta es una formulita también que ya alguna vez nosotros dimos en matemática 1. O sea, yo no con ustedes, sino con sus profes de matemática 1. Ahí está. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora vamos a tener que cargar con las fórmulas que tenemos ahí. Entonces va a ser así. B de Q es igual a, y ahí copiamos. El ingreso es esto, ¿sí? Menos, y ahí necesitamos poner un paréntesis porque tenemos varios términos en el costo. Entonces pongo un paréntesis. ¿Por qué? Porque voy a tener que cambiarle de signo a estos. Así. Traigo acá y se queda así. Bueno, y ahora entonces retiramos el paréntesis para ver si hay alguna cosita que podemos sumar o restar por ahí. Entonces, a ver, voy a sacar esto.
Y es sacar esto y le cambiamos el signo. Ahí. Entonces, este va a ser menos, el otro va a ser menos por menos más. Acá me va a dar más por menos menos. Y el otro va a ser más por menos menos. Menos. ¿Qué podemos sumar o restar o lo que sea? Y solamente veo que puedo hacer con la q al cuadrado. Y también con la q normal, lineal. Entonces hago esto. Así. Y entonces, fíjense, este con este me va a dar ¿cuánto acá? Me va a dar 6, ¿verdad? 6. Este 7 con este menos 1, entonces me da 6. Ahí está. ¿Qué más tengo? Tengo esta Q y esta Q. Tengo 55, entonces ¿cuánto me va a dar acá? Me va a dar 45, ¿verdad? Así. Y sacamos esto de aquí. Así. Y así se queda. Puedo ordenar porque es demasiado feo así. Si ordeno, entonces va a quedar este primero, este segundo, y acá vamos a poner más 45Q. Así. Esto. Esa es entonces mi función beneficio. Acá en el primer ejercicio nos decía solo, o sea, en la letra A nos decía solamente determinar la función de beneficio. Ahí está. Ese es mi primer ejercicio entonces. Un tercio menos q al cubo más 6q más 45 menos 800. Bueno, ahora en la letra B nos decía, la letra B nos decía el nivel de producción que maximiza el beneficio. El nivel de producción que maximiza el beneficio. Que el beneficio sea máximo. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahí? Necesitamos determinar el valor de la Q. ¿Por qué? Porque cuando me habla de nivel de producción, entonces lo que está queriendo es la Q. ¿Y qué era la Q? Acuérdense que Q, fíjense acá, ¿dónde está? Donde Q es el precio. Entonces, si me está diciendo el nivel de producción, entonces está queriendo saber cuánto es el precio al cual tenemos que vender para que el beneficio sea máximo. Bueno, entonces, ¿hacemos qué cosa? Necesitamos entonces derivar nuestra función de beneficio. Entonces hacemos eso. Beneficio de X, de Q, es igual a. Y ahí entonces hacemos. ¿Cuánto me da? Menos, baja 3 y le va a simplificar al 3. Entonces me va a quedar solamente Q al cuadrado. Q al cuadrado. ¿Qué más? Acá me va a dar más 6 por 2, 12. Q. Disminuye el 1. Más 45. 45. Mitad. Y esto es entonces lo que voy a tener que igualar a 0. ¿Por qué? Porque necesito saber en dónde o por cuánto tengo que vender para que el beneficio sea máximo. Entonces vamos a decir esto sea igual a 0. Y ahí esto es igual a 0. Es igual a 0. Ahí tengo. En este caso, por ejemplo, yo puedo hacer por parejita, pero tengo un problemita. ¿Por qué? Porque tengo negativo, yo no puedo tener negativo ahí. Entonces necesito multiplicar sí o sí por menos 1 para que pueda hacer eso que les digo. No puedo hacer de la forma como está porque no puedo determinar la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces tengo que dividir todo entre, o multiplicar todo por menos 1. Divido o multiplico, no importa nada el mismo. Entonces eso implica que esto va a cambiar de signo completo. Así. Cambia de signo, este me queda entonces positivo, este me queda negativo y este me deja también negativo. Y ahí es donde puedo hacer mi parejita. Entonces, hacemos nuestra parejita. Cuando llegamos a este punto de igual a tanto, ustedes tienen que manejar los casos de factorización o, por ejemplo, fórmula cuadrática. El primer signo es negativo, porque acá tengo que este es negativo. Y el otro, Q, va a ser menos por menos más. Es igual a 0. Decimos dos números que multiplicado me dé 45 y restado me dé 3. Entonces me da que es 15 y 3.
Fíjense, y tienen que hacer otra vez su comprobación. Más por menos, menos, 15 por 3, 45. Signos contrarios se resta y lleva el signo de la cantidad mayor. Entonces, fíjense acá. Uno de ellos va a quedar como resultado, que en este caso es para el 15. ¿Por qué? Porque el otro me va a dar negativo. Entonces vamos a tener que rechazar eso porque para nosotros Q significa una variable de tipo económica. No podemos utilizarlo con negativo. Entonces tengo que Q es igual a ¿cuánto? Es igual a 15. Y ahí respondemos entonces lo que nos decía el problema, ¿cuánto es el nivel de producción? Y ese entonces mi nivel de producción, 15 dólares o lo que sea. Bueno, al tener entonces esa Q, yo tengo que mostrar de que es máximo. ¿Y cómo hago eso? Y con la segunda derivada. Entonces, el segundo paso sería entonces mostrar que el beneficio es máximo. ¿Y cómo hago? Y hago con mi segunda derivada. Entonces llevamos acá. Segunda derivada del beneficio en función a Q es igual a, y vamos a mirar nuestra primera derivada. Y acá está nuestra primera derivada. Fíjense, me va a dar menos 2Q más 12. Menos 2Q más 12. Y esto, ¿qué hacemos? Y ahí reemplazamos el valor del 15. Entonces voy a tener menos 2 por 15 más 12. ¿Cuánto me da esto, chiquis? Menos 18. Sí, menos 18. ¿Y cómo es menos 18? Menos 18 es menor a cero. Y si es menor a cero, ¿qué pasa? Entonces existe ¿un punto de qué tipo? Un punto máximo. En este caso, si yo estoy diciendo que el punto es máximo, entonces lo que estoy diciendo es que el beneficio es máximo. ¿Por qué? Porque mi punto es beneficio máximo. Ahí está. Y ahí terminamos entonces la segunda pregunta que nos decía determinar, acá vamos otra vez, el nivel de producción de Q que maximiza el beneficio. Y ahora me dice, ¿y cuánto es el máximo beneficio? Me dice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener que recurrir a mi función original y utilizar lo que acabo de hallar, que Q, el máximo beneficio ocurre cuando Q es igual a 15. Entonces, el máximo beneficio me dice, el máximo beneficio, acá. Y acá está. Entonces, C, el máximo beneficio. El máximo beneficio ocurre cuando mi Q es 15. Entonces, nos vamos a buscar acá. ¿Dónde tengo? Esta es mi función de beneficio. Y traigo acá. Saco su cosito porque no se ve así. Ahí. Y abajo, entonces, hago esto. Reemplazo por el valor. No puedo decirles el mismo porque nosotros no trabajamos con funciones todavía, que trabajamos alguna vez en matemática básica. Entonces aquí voy a usar mi 15, ¿o cuánto era? 15, ¿verdad? Sí, 15. Este, este es un resultado, tengo que ponerle así también en negrita y en resultado. Así. Bueno, a ver, ¿dónde nos íbamos acá? Entonces va a ser acá 15 al cubo y acá va a ser 15 al cuadrado y aquí va a ser entonces 15. Vale, y verifiquen cuánto me da esto, por favor. ¿Cuánto me da esto? 100. $100. Y no sé.
Sí, profe, $100. Ok, espectacular. Ahí está. $100 entonces es el máximo beneficio que voy a sacar, por decirlo, cuando ya tengo mi costo menos, o sea, mi ingreso menos costo. ¿Por qué? Porque beneficio es ingreso menos costo. Bueno, y ahí entonces se queda este ejercicio. A ver, vamos a ver qué dice el último. La función ingreso total de una compañía está dada por donde P es el precio en dólares. Determinar el precio P que da como resultado un ingreso total máximo. Ya tenemos la función de ingreso. Entonces, trabajan directamente sobre eso. ¿Cuál es el máximo valor del ingreso total? Y entonces va a ser el valor que tengan como resultado de demostrar en la segunda derivada que es máximo. O sea, el precio P que da como resultado un ingreso total máximo van a usar determinando acá en la primera derivada. Y cuando me dice cuál es el valor máximo del ingreso total, entonces necesitan acá sí o sí mostrar cuánto va a ser cuando yo llevo acá la P que me salió en la primera derivada, entonces reemplazo en la función original, así como hicimos acá. Ah, es otra cosa. Aquí en el segundo, este es lo que tienen que hacer. Estos dos pasos que hicimos acá en el último. Entonces ya les dejo también como tareita porque ya es medio tardecito. Bueno, entonces espero que hayan entendido. Tienen que practicar otra vez, chicos, estos. Por favor, hagan, no dejen a última hora. Tienen ahí 4 ejercicios tienen para hacer de esto. Y ya como les hablé, entonces les voy a colocar también un trabajo práctico para ya mirar a nuestra final. Bueno, consulta, algo que quieran preguntar o que no quedó claro. ¿Estamos bien? Chicos, Sí, profe. bueno. Perfecto, entonces llamo a Todo la claro, lista. profe. Señor, Arturo. Sí, todo claro, profe, digo. Genial, genial, genial. Me hicieron la tarde, me hicieron la tarde. Yo no sé qué va a pasar de mí el otro semestre si no estoy más, si no estoy más con ustedes y así, no. A ver, llamo acá a la lista porque no tengo sistema ya otra vez. A ver. Diego Cáceres, Diego Acosta. Diego Acosta, 5 y este es 22. Bueno, no está Diego entonces. Diego no está. Diego se fue. Rodrigo Aguilera. Marcelo Arrua. Lilian Barrios. Presente, profe. Gracias, Lili. Teosito. María Belén Baruja. Presente, profe. Sí, un ratito voy a salir de grabación porque esto no hace falta. Necesito detener grabación.